Hola, hola, muy buenas tardes. Bien, eh, estamos de vuelta nuevamente con esto de aprender programación. Obviamente no vamos a avanzar el contenido de la materia por el asunto de que la universidad es la que está llevando adelante el asunto del paro, pero como había comentado de antes, nadie nos puede prohibir aprender. Entonces, vamos a ir aprendiendo otras cosas que yo me he dado cuenta que les va a hacer falta en la materia de programación uno y en otras materias de más adelante. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces enseguida comparto la pantalla y comenzamos con esta parte. ¿Se acuerdan que ya antes habíamos usado constantes, variables, ¿no? ¿Qué hay con esto? Recuerden, primero una constante es un pedazo de memoria que contiene un dato. Ahora, ¿para qué nos sirven a nosotros las constantes? Ahora que ya sabemos que existen módulos, que existen procesos, programas que constan de varios procesos, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que tenemos tres procesos, proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Y que en esos procesos tienen una variable que ha inicializado en un valor. Espérenme un ratito. A ver. Un segundillo. Verificar mi pizarra. Entonces, la idea es esta, ¿no? Tenemos varios procesos y digamos que en este proceso una variable X va a comenzar por decir en 40. Y por alguna razón quiero que este otro proceso comience también en ese valor y esta otra variable también en ese valor. Y ocurre algo, ¿no es cierto? Está ocurriendo algo por ahí. Estamos haciendo, comienza con ese valor y hacemos cosas. Hay instrucciones antes, instrucciones después y así, en tres procesos distintos. Pero me doy cuenta de que con este valor, en este proceso, no trabaja muy bien, entonces digo, voy a cambiarle, ¿no? Estoy haciendo ajustes, lo voy a cambiar, no quiero que sea con 40, quiero que trabaje, por decir, con 20, lo corre el algoritmo, no me convence, le cambio, es decir, le cambio a 30, más o menos algo así. Me doy cuenta que con ese cambio y el algoritmo trabaja bien. Ahora, después me acuerdo de que ese mismo valor me va a servir para este otro algoritmo y también para el otro algoritmo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Borrar y reemplazar, digamos, ¿no? Simplemente debo reemplazar ese valor y ya, algo así. Pero resulta que estos tres no eran los únicos procesos. Acuérdense que estamos hablando de un programa que tiene varios procesos, unos 50 procesos por lo menos. Después de que el programa está corriendo, después de unos 2 meses, empieza a fallar alguna cosa o a no funcionar bien algo, y es porque ese valor no solamente lo estaban usando esos tres procesos, sino que lo estaban usando también otros dos procesos más a los que me olvidé cambiarle el valor. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando usamos las constantes literales, como está aquí, x igual a 30, y igual a 30, z igual a 30, esos son constantes literales. Entonces, cuando tengo algún valor con el que estoy probando y lo tengo en varios lugares, y que de repente está sujeto a que lo cambie, no es que lo cambie cada día, sino que sujeto a hacer algunas modificaciones de cuando en cuando a nivel de código, de ajuste. Entonces, de repente me conviene más que en lugar de estar usando un valor fijo acá, literal, en su lugar podría estar usando una constante definida. Fíjense que la constante tiene el valor de 35. Entonces, todas estas variables toman ese valor.
Ahora, si yo hago alguna modificación, puedo cambiar acá, no, 35 no era, era 30, digamos, ¿no? Entonces se dan cuenta que en un solo sitio estoy cambiando de valor a esa constante y el valor que estoy cambiando le va a afectar a todos los demás procesos, donde yo esté utilizando esa constante. Entonces yo cambio en un solo sitio y en todos los demás lugares donde esté usando esa constante me va a servir, me va a servir de utilidad. Entonces esa es la razón por la que usamos, a la hora de programar, por la que usamos constantes, ¿no? Para empezar. Ahora, en otra podría ser, por ejemplo, tengo una constante pi y le pongo un valor. De repente se me ocurre que inicialmente yo le pongo a pi otro valor, 3.14, digamos, nada más. Hago mis algoritmos, en vez de estar usando en mis algoritmos esa constante literal 3.14, mejor uso la palabra pi y así estoy usando ese valor. Pero de repente quiero darle más precisión a mi algoritmo, entonces le voy aumentando más decimales. Y así le puedo ir aumentando más decimales, o ir regulando más. Entonces, en lugar de estar trabajando yo con este valor y después acordarme dónde más lo utilicé, mejor aplico las constantes y listo, luego puedo ajustar en un solo sitio, ajusto la constante y eso se va a ajustar para todos los lugares donde utilizo esa constante. El mismo ejemplo de A. O tal vez de repente estoy programando y en varios lugares necesito usar un valor constante, pero no me acuerdo, digamos. Por ejemplo, no me acuerdo si era 254, era 271, ahorita no me acuerdo, pero necesito programar hasta que vaya y busque. No, le pongo, qué sé yo, algo que más o menos puede ser, por ejemplo, 2.5, ya. Y ya después lo arreglaré. Entonces voy usando E en todo mi algoritmo, en todos mis algoritmos, en todos mis programas, voy utilizando. Y ya de aquí a un día, cuando ya de repente he terminado de programar, de repente ya estoy en la biblioteca, ya busco los libros de física, de cálculo, ya, pucha, no era ese valor. Pero ya no tengo que ir a arreglar todo mi programa, sino que ya voy a ir ajustando y solo arreglo acá y listo. Y ya todo el resto del código está automáticamente ajustado a ese valor. Entonces, las constantes tienen esa utilidad de que yo puedo cambiar, o sea, eso es para el programador, la constante es una utilidad para el programador, una herramienta que nos va a permitir que en lugar de usar cosas así un poquito con valores como estos tipos, usar una palabra o una letra, digamos, ¿no? En lugar de estar usando estos valores. Esa es la idea de las constantes, ¿de acuerdo? Creo que no lo hemos usado mucho, pero más adelante seguramente vamos a usar algunas constantes. Luego tenemos variables, que entre la variable y la constante tienen la misma característica, son un pedazo de memoria que almacenan datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la variable X, la variable Y van a almacenar números y eso ya lo conocemos. Ahora, para poder usar variables, nosotros necesitamos definir las variables de algún tipo de dato, asociarlos con un tipo de dato. Y ahí es donde tenemos los tipos de datos básicos. ¿Cuáles son los básicos? Los que almacenan un solo dato. Esos son los que llamamos tipos de datos básicos. Los que el lenguaje de programación nos ofrece. Hay lenguajes que nos ofrecen más, otros un poquito menos, pero por lo menos más de 10 tipos de datos nos ofrecen todos los lenguajes de programación. En el caso nuestro, como recordatorio, hay tres tipos, ¿no? Los numéricos, texto y los lógicos. De los numéricos tenemos naturales, enteros, reales. En texto tenemos caracteres y cadenas, y en lo lógico, bueno, era solo. Y de los números todavía, los naturales hay pequeño, mediano, grande, los enteros también, pequeño, mediano, grande, y los reales pequeño, mediano, grande y más grande. Entonces, esos son los tipos de datos básicos. Significa que cuando declaramos una variable tenemos que asociar a un tipo de dato, que es una palabra. Esta palabra resume
tres cosas cuando estamos programando, ¿no? El tipo de dato es una palabra que resume tres cosas. Número uno, el tamaño de memoria que va a ocupar esa variable, o los datos que van a ir en esa variable. Por ejemplo, aquí está declarado X de tipo byte, entonces un pedacito de un solo byte de memoria. Aquí está declarado de tipo Word, entonces ocupa 2 bytes de memoria. O sea, este espacio es más grande que el otro. Aquí hay un integer y ocupa también 2 del mismo tamaño. Estos son del mismo tamaño y X es uno más chiquitito. Este de 1, estos son de 2 y de 2 bytes. Entonces, por un lado, el tipo nos dice qué tamaño de memoria va a ocupar para almacenar un dato en ese lugar. Lo segundo que va correlacionado con el tamaño es el conjunto de valores que pudiera almacenarse ahí. Es decir, si es de tipo byte, quiere decir que ahí adentro solo puede guardar los números del 0 al 255, cualquiera de esos. ¿El 300 puedo guardar ahí? No, no cabe. El 400 no cabe. Ya habíamos hablado antes de esto, ¿no? El tamaño es como decir una botella de 1 litro. ¿Le puedo meter 2 litros de agua ahí? No. Aunque quiera, no, porque tiene un espacio limitado. Este espacio es más grande, entonces puedo ponerle a esta botella de 2 litros, 1 litro, sí, 1 litro y medio, sí, 1 litro y 3/4 también, 2 litros también, 3 ya no cabe. Entonces, eso es los valores, ¿no es cierto? De 0 a 255 en un byte y de 0 a 65.000. Ahora aquí es otro rango, aquí hay desde menos 32.768 hasta 32.767. ¿Qué cambia si estos dos son del mismo tamaño, pero los valores que puedo guardar ahí son diferentes? Entonces, la tercera cosa que dice la palabrita esta. 1, recuerden, era el tamaño. 2, el juego de valores. Y 3 es el método de codificación. Y del método de codificación viene el juego de valores. Esto está usando una codificación, simplemente convertir un número decimal a binario, nada más. Eso es los números naturales. Los números enteros, en cambio, tienen que convertir utilizando ya sea complemento a 2 o exceso a la 2 a la n-1. Entonces, ¿por qué tienen que codificar también el signo? ¿No? Ustedes saben bien eso. Por tanto, la diferencia entre estos dos no es el tamaño, es el conjunto, pero que deviene del método de codificación que va a utilizar el compilador para guardar el dato. Entonces, los datos en Y se van a codificar convirtiendo simplemente a binario, mientras que en este otro caso va a convertir a binario, va a invertir los bits, va a sumarle un 1 en binario y recién va a guardar ahí el dato. O sea, hay más trabajo almacenando un dato en una variable de tipo entero que una variable de tipo natural. Bien, de todas maneras eso de la conversión lo hace el compilador. Simplemente nosotros la tenemos que tener clara para saber por qué esto es desde menos 32.000 y el otro va desde 0. ¿Por qué este va hasta 32.000, que es la mitad de esto, y este va mucho más allá? Tiene que ver el método de codificación, ¿no es cierto? Entonces, pero para nosotros lo que nos interesa es que esta palabrita representa tres cosas, pero quedémonos con dos: el tamaño de memoria y el conjunto de valores. No puedo guardar aquí valores que no estén en ese conjunto definido por el tipo de dato. Entonces, el tipo de dato básicamente representa eso, ¿no? Tamaño de memoria y conjunto de valores. O sea, cuando digo conjunto es uno de esos valores, no todo, ¿no? Un solo dato puedo guardar ahí. Uno dentro de ese rango de valores. Bien, esto es lo que viene con el lenguaje. Pero este lenguaje es mucho más poderoso y nos permite a nosotros construir nuestros propios tipos de datos. O sea, con la palabra const definimos constantes, con la palabra var definimos variables. Pero también nos permite a nosotros construir tipos de datos, y ahí es donde viene este tipo especial, que es el que vamos a ver el día de hoy. Se llama registro o récord. El registro, como dice aquí, es un mecanismo que nos permite guardar varios datos de tipos diferentes, en una sola variable. Fíjense, la variable se llama P1 y estoy guardando un número, un texto, dos textos separaditos y un número, tres datos dentro de una sola variable.
hasta ahora hemos manejado variables que almacenan un solo dato, ¿no es cierto? X, Y, no importa, esta variable puede ser más grande, más chica, pero guardan un solo dato a la vez. Pero hay momentos en que necesitamos guardar varios datos. Les voy a poner un ejemplo en la vida real. De repente, los primeros días de clase, uno se lleva un cuadernito y un lapicero, digamos, a la U, porque uno dice, ah, bueno, solamente voy a tomar notas de la clase, digamos, ¿no? Pero luego se da cuenta de que del día tiene 3 materias. Entonces, tiene que tener separado todo eso para no tenerlo todo mezclado. Entonces lleva 3 cuadernos, pero no lleva 3 lapiceros, sigue llevando uno nomás, ¿no? De repente necesita un lápiz, un borrador, un tajador, una calculadora y no sé, alguna otra cosa más que puede estar necesitando tal vez. Entonces, si todas esas cosas las lleva sueltas, usted apenas tiene 2 manos, ¿no? En una mano va a cargar todo eso y con la otra va a tener que agarrarse en el micro, ¿no es cierto? Para que no salga volando por la puerta o por la ventana. Entonces, ahí es incómodo manejar varias cosas sueltas. ¿Qué hacemos para evitarnos ese lío? Una mochila. Para eso inventaron la mochila. Y en la mochila puedo meter varias cosas de diferente naturaleza. No es una mochila para guardar solo cuadernos, ¿no? Cuadernos, libros, tajadores, borradores, lapiceros, lápices. Puedo meter un montón de cosas ahí. Entonces, la mochila es un objeto dentro del cual puedo meter varios objetos. ¿Con qué finalidad? De trajinar un solo objeto. Entonces, ya ahí queda más cómodo. Con una mano agarro la mochila y con la otra me agarro de lo que pueda, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo se puede hacer a la hora de programar. Hay momentos en que necesitamos guardar varios datos que de alguna forma están correlacionados unos con otros. Y entonces resulta más fácil meter todos esos datos dentro de un solo lugar que tenerlos sueltos por ahí. Y ahí es donde aparece el concepto de registro. Entonces, un registro básicamente es como una especie de mochila. Ya, si esto era un tipo de dato básico, es un tipo de dato compuesto que me permite guardar varios datos en un solo lugar. De otra manera, para ponerlo más facilito, un registro es una variable que contiene variables. Una variable que contiene variables. Y cada variable de ahí adentro es donde se almacenan los datos. Recuerden que la variable es donde almaceno datos, pero hay variables que pueden contener adentro, en lugar de datos, contienen a otras variables. Entonces, puedo querer hacer esto, guardar en una sola variable, por ejemplo, un código, un nombre, una dirección y hasta más cosas, pero dejémoslo en estas 3. Y para eso se tiene que crear un molde. Un molde. ¿Saben lo que significa un molde, no es cierto? Ese molde me permite crear varias cosas de igualito. Entonces aquí está ese molde y se crea con la palabra type. Así que con const hago constantes, con var hago variables y con type puedo crear tipos de datos. Pero no voy a crear otro entero, otro real. O sea, las cosas que ya están, ¿para qué, digamos, voy a crear otra cosa si ya hay? Entonces yo lo que quiero es construir un nuevo tipo de dato compuesto donde pueda almacenar en una variable varias cosas. Entonces se usa la palabra type. Y este es el nombre del molde que voy a crear, del tipo de dato que vamos a crear. Reg persona. Y digo que esto va a ser un récord, o sea, un registro. Ahora, ahí voy a definir las variables que van a contener en sí los datos. Número reg va a ser un cardinal, un número grande. Nombre, una cadena. Dirección, otra cadena. Fin. O sea, aquí comienza el récord y aquí termina el récord. Entonces acabo de crear un molde de un pedazo de memoria grande que está dividido en 3 partes. Estas partes, es decir, a todo este espacio se le llama un registro y a cada parte del registro se le llama campo. ¿De acuerdo? A todo se llama registro y a cada espacio se le llama campo. Entonces, así es como se hace esto. Estoy creando un nuevo tipo de dato. Se va a llamar red persona.
Ahora, a partir de ese tipo de datos puedo crear variables. Como dije, el tipo de datos es un molde. Este es el molde, y en base a ese molde puedo crear variables. Entonces, variables, por ejemplo, P1, P2, P3, son 3 variables de tipo res persona. Entonces, quiere decir que tengo 3 pedazos de memoria, toditos de este mismo modelo, pero que cada uno va a guardar 3 datos y puede ser 3 datos diferentes. En este caso, en P1 estoy guardando aquí 27, Juan, calle 1, en el otro 30, Lucas, calle 10, 40, Mateo, Porongo 35, qué sé yo. Entonces, esta es una variable que contiene 3 datos, pero estos 3 datos no están así tan sueltos, sino que están dentro de otras variables, que aquí no se ven, son estos los nombres de las variables de cada uno de esos registros. Bien, esto que estamos haciendo en teoría lo vamos a poner ahorita en práctica aquí. Vamos a crear en Delphi una aplicación en modo consola. ¿Dónde está? Modo consola, joder. Modo consola, ok. Listo. Esto es casi lo mismo, ¿no? Este que se hace en Delphi, solo en Pascal GUI o en Pascal NIDE, que es lo que estamos usando. Entonces acá voy a hacer eso. Fíjense, aquí debajito del antecito del begin, por esta zona, digo type, voy a crear el persona, un record. Eso tiene 3 campos, más número reg, que es de tipo cardinal. El otro se llama nombre, que es de tipo string. Y el otro se llama dirección, que también es de tipo string. ¿Listo? Entonces, este es el moldecito que he creado, el tipo de dato, pero es de un tipo de dato que va para variables, las que van a almacenar 3 datos. Ya más abajo declaramos las variables, ¿no? Como dijimos, P1, P2, P3. Ahora, en vez de ser de tipo by, de tipo board, van a ser de tipo reg persona. Entonces acá, en el begin, ya están las variables. Voy a ponerle datos. Ahora, aquí viene cómo se usa. Así es como definimos el nuevo tipo de dato, el nuevo molde, que es esto. Un pedazo grande dividido en 3 partes, ¿cierto? Como está aquí a la derecha. Bien. Entonces, estas variables son todas de ese mismo tamaño, son pedazos de memoria grande. Ahora hay que ponerle datos adentro. ¿Cómo le pongo datos? P1 es la variable, pero esa variable ya no puedo hacer P1 dos puntos igual. ¿Entiendes? No. Porque, es decir, es una variable que almacena 3 datos. Los datos siempre se van a ir asignando de uno en uno. Entonces digo P1 y ahora pongo puntito. Digo, dentro de la variable P1, y aquí incluso hasta el tooltip me lo muestra, ¿no? En el campo número de registro, fíjense, P1 la variable. Esa variable de este tipo, todas las variables de este tipo tienen estos campos. En ese campo voy a guardar, según como está aquí a la derecha, 27, ¿no? 7, un dato. Listo. A esa variable le voy a almacenar en el campo nombre el texto Juan. En la misma variable, en dirección, voy a guardar calle 1. Listo, ya guardé los 3 datos en una variable, pero en cada parte de la variable. No puedo guardarlo en la variable, sino esa variable está dividido en partes, ¿cierto? En cada parte de la variable. Ahora, puedo ya luego mostrar, digamos, por ejemplo, quiero mostrar esos datos. No puedo poner mostrar P1 porque eso no lo va a hacer. Tengo que mostrar uno por uno. Número de registro. La misma variable P1 punto
nombre, P1 punto dirección. Pero para que no me aparezca todo pegoteado, vamos a poner un espacio entre dato y dato. Y aquí el readLN. Bien, le vamos a dar a run para que se vea que, bueno, compila significa que esto se puede hacer. Por si acaso lo que estamos haciendo también se puede hacer en Pascal NID. Como ven, el dato, el nombre y el otro dato, los tres datos. Y pudiéramos, esa es una sola variable. Ahora, la otra variable, vamos a hacer más campito aquí, la otra variable se llama 2, pero tiene el mismo nombre de su campo. O sea, en el campo número de registro vamos a guardar el dato 30, como está ahí a la derecha, en la pizarrita. En el campo nombre, este es el nombre de la persona 2, digamos, ¿no? Este se llama Lucas. Estos son todos los datos del el registro de esa persona, el nombre de esa persona y la dirección de esa persona. Es como que ahorita como que tengo 3 mochilas. En una mochila está el cuaderno de Juanito, está su libro de Juanito, su lápiz de todo de Juanito. Y esa es la idea. El otro decía 40. Ahora, algo que puedo hacer, y eso con registro es esto, a ver, fíjense. Aquí puedo asignar, la hora de asignar datos puede ser de uno en uno, pero también existe compatibilidad. Yo puedo poner, por ejemplo, P3, fíjense, P3 igual a P2. Como P2 y P3 son del mismo tipo de dato, entonces aquí lo que está haciendo es copiar todos los datos que tiene la variable P2, esa 30 Lucas calle 10, toditos se lo está copiando a P3. Esto es posible cuando son del mismo tamaño de memoria y la configuración es la misma. Ustedes me preguntan, tengo una botella de medio litro con aceite, ¿lo puedo echar a otra botella de medio litro? Claro, tranquilamente, digamos, ¿no? Porque son compatibles las variables. Fíjense, le voy a dar control F9 y no hay ningún problema. Cero errores. Ahora, lo que yo no puedo hacer es decir P3, en P3 quiero guardar, qué sé yo, P2.nombre. Eso ya no se va a poder. Lo voy a compilar y ahí nos da un error. Y aquí abajito está el error. Dice, incompatibles tipos res persona y string. Claro, quiero guardar en una variable que almacena 3 datos, un solo dato. No es compatible. Lo otro, si en una variable de 3 datos quiero guardar lo que contiene otra variable que también guarda 3 datos, sí, eso sí. Entonces esto me ayuda para algunas cosas que quiero hacer, porque a veces necesito que una variable tenga un dato y quiero copiar sus datos. En este caso, una variable que contiene adentro a otras variables y quiero copiarlas todas de un solo saque. Entonces esta es una de las ventajas de programar de esta manera. Con una sola asignación estoy copiando todos los datos que tiene una variable. Recuerden que estas son variables de múltiples datos. En un solo saque le estoy copiando todito a otra variable. Entonces, es otra ventaja que se puede tener acá. A ver, copiar todo esto. Vamos a poner LN.
Ahora vamos a mostrar en la pantalla, el primer array de LN muestra todo el registro, nombre y dirección que está en la variable P1. Este otro va a ser lo mismo, pero con de la otra variable, P2. Y esto va a ser lo que hay en la variable 3. Tengo 3 variables conteniendo datos. Bueno, que el 3 no está como en la pizarra aquí a la derecha, ¿no es cierto? Pero porque decidimos usar esta otra parte que es la de copiar. Ahora vamos a hacerlo correcto. ¿Ven? Una variable tenía esos 3 datos, la otra variable tiene los 3 datos y esta otra variable tiene los mismos 3 datos que tiene el otro. Porque eso fue lo que hicimos, ¿no? Copiar datos, todos los datos de una sola variable en una sola asignación se los hemos copiado todito a la otra variable. Si esa variable en vez de 3 campos tuviera 10 campos, igualito. O sea, nos da una ventaja al manejar así. Es como si tengo una mochila vacía y otra llena. Quiero vaciar de esta mochila a la otra de un solo saque, puedo vaciarlo. De un solo saque, porque son compatibles. Las dos mochilas son del mismo tamaño y todo lo demás. Claro que en mochila sería más difícil, ¿no? Vaciar. Pero aquí es mucho más fácil cuando hablamos de variables. Bueno, una de las razones por las que manejamos registros sería esta justamente, de manejar varios datos en una sola variable. Pero esos varios datos tienen que estar de alguna manera relacionados, como dije. 27 es el número de registro de Juan. Juan es su nombre y esta es la calle donde vive Juan, son los datos de Juan. No es que diga 27, 27 es el código de Felipe, pero aquí también voy a guardar el nombre de Juan y voy a poner la dirección donde vive Juanita, digamos. ¿Me entiendes? La idea no es mezclar, es como que agarro la mochila y ahí en la mochila meto todos los cuadernos que vi en la mesa, ¿no? Ahí están los libros de Juanito, están los lapiceros de María, no, no hacemos eso, ¿no es cierto? Por orden y organización. Entonces esto nos ayuda a organizarnos. Voy a meter en una variable varios datos, pero que esos datos de alguna manera están relacionados. Si no estuvieran relacionados, pues, lo manejo en variables individuales, ¿no? No me complico la vida. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo donde necesito manejar varios datos, ¿no? Varios datos. Este era uno. Ya está, ya lo probamos. Voy a anular este código y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a definir otro. Quiero definir otro récord. Aquí termino un récord. Vamos a ver más arribita. Type, ¿no es cierto? Defino, así como en var, defino estas variables y puedo definir otras variables más abajo y otras más abajo. Igual aquí definí un tipo de dato y puedo definir más abajo otro tipo de dato. ¿Te has dado cuenta que los tipos de datos de Delphi todas empiezan con T? T-button, T-edit, T esto, T aquello, T lo otro, ¿no es cierto? Los tipos de datos. Le vamos a llamar T-coord, que va a ser un récord también. Resulta que yo necesito manejar coordenadas en el plano, las coordenadas de un puntito en el plano. Esas coordenadas son un par de datos, X y Y, un par de números en todo caso. Pero el objeto es un puntito. Pero ese puntito, para referirme a ese puntito, necesito un par de datos, la coordenada X y su coordenada Y. Entonces, quiero usar variables, la variable A, una variable B y una variable C, que van a ser de tipo T coordenadas. Tengo 3 variables que representan puntitos en la pantalla. El puntito A, el puntito B y el puntito C.
3 puntitos en la pantalla. Pero cada puntito tiene que estar ubicado en un lugar en la pantalla. Entonces, lo que necesito guardar de cada punto son sus coordenadas en la pantalla. Y ya definí. Fíjense, T coordenada es un par de números enteros, nada más. Pero tengo 3 variables y cada variable almacena un par de datos. Ahora, aquí abajito, vamos a empezar. A contiene 2 datos. El dato X, a ver, X es en horizontal, digamos que X comienza en la 3. La coordenada Y del punto A, Y es la fila, ¿no? ¿En qué fila, en qué línea? La línea 4. Listo. En una variable tengo ese par de datos, coordenada X y Y. Voy a hacer algo con esto. Voy a aumentar otra variable más por aquí. Una I de tipo byte para guardar números. Esto me permite, como esto es las coordenadas, ahora quiero pintar una coordenada, ahora sí voy a tener líos con esto. Pero vamos a ver. Voy a pintar las coordenadas. Voy a colocar el lápiz de dibujo en la pantalla con Gotoxi y digo donde esté el objeto A, su coordenada X, esto tiene un par de parámetros del proceso Gotoxi, coordenada X y coordenada Y. Y es justo lo que tengo guardado en la variable A, una coordenada X y una coordenada Y. En ese lugar voy a dibujar un asterisco que va a representar a un puntito. Un punto en la pantalla. Claro que esto no me va a correr por un pequeño detalle. Y estoy en Delphi. Si esto lo están haciendo en su teléfono, esto corre perfectamente. Pero acá en Delphi no. Proceso, eso no hay en Delphi. Eso está en una librería. Entonces las librerías se ponen en uses. Esa librería se llama CRT. Esto no lo tienen que hacer CRT en Pascal en IDE, porque ya viene. ¿Se acuerdan que cada vez que crea un programa ya aparece este CRT en uses, verdad? Aquí aparece sysutils y le vamos a agregar CRT. Aún así, tampoco va a compilar. Porque esa librería, ese es un módulo, este módulo no existe en Delphi. En Pascal NID sí, es estándar, pero no existe acá. Si no existe, ¿qué hago? Bueno, eso es un archivito que yo lo tengo por aquí en alguna parte. Hay un modulito, ¿no? Un archivo, fíjense aquí, crt.pas, por este lado, a la derecha. Lo voy a copiar dentro de una carpeta que tengo para programar con ustedes, Z4, y ahí está copiado. Fíjense este modulito. Para los que están programando en Delphi, ese modulito se los he puesto en la plataforma, está en la plataforma donde dice archivos adicionales, no me acuerdo algo por ahí. Está ese modulito crt.pat, no me acuerdo si está en la unidad 2 o está en la unidad 3, pero de que está ese modulito está. O sea, es un archivito que ustedes se lo descargan y solo lo tienen que copiar en la carpeta donde están haciendo el programa. Ya lo tengo aquí copiado, pero hay un detalle. Este programa está en otro sitio, así que lo voy a guardar en la misma carpeta donde está el modulito, o si quieren, grábenlo en alguna parte del proyecto y ahí copienlo de ese modulito. Así funcionan los módulos. Entonces yo lo voy a ver. File, guardar, proyecto. Como este modo consola es un solo archivito. Yo en la unidad D tengo una carpeta para esta materia, uno para el Z4, ahí. Directamente ahí, le voy a llamar demo registros, se va a llamar. Ya está. Este programita lo he guardado en esta carpeta, fíjense aquí, datos 110 Z4. Ahí está el demo registros. A ustedes esto en
Este módulo CRTPA ustedes no lo necesitan en Pascal NID, ya viene. Donde no hay es en Delphi, por eso es que ahí lo tienen que copiar. Si van a hacer en Delphi, si no van a hacer en Delphi, olvídense de ese modulito. Funciona. Entonces, aquí está. Claro que si esto lo hacen en Pascal NID, el archivito no es DPR ni DProxy, no es un punto .pas nada más, ¿no es cierto? Eso es lo de menos, es un modulito principal. Ahora ya me va a funcionar este Gotoxi. Porque aparte del Gotoxi, puedo hacer limpiar pantalla. Listo, estoy colocando estos datos que corresponden a un punto en la pantalla y con esto estoy dibujando el punto en ese lugar de la pantalla y listo, y nada más, por ahora. ¿Mm? ¿Ok? Ahora voy a agregar, quisiera manejar varios puntos en la pantalla, no solo uno. Ese era un par de coordenadas, pero bueno, me gustaría hacer algo más interesante, fíjense. Las coordenadas que no sean solamente las coordenadas, sino algo más. IMG de tipo char. O sea que ahora ya guardo un par de coordenadas y además un dibujito. Entonces ahora aquí A tiene coordenada X, Y, A, punto, IMG se llama, ¿no? Por si me olvido, Delphi me ayuda. Y ahí le voy a guardar un asterisco. Y aquí en el Gotoxi, en lugar de mostrar ese asterisco, A, punto, la imagen. Listo. Estoy dibujando en la pantalla un simbolito que ya lo asocié a una variable y tiene además asociado una posición en la pantalla, ¿no? Ahora, vamos a crear otra variable con esos tres datos también. Por acá vamos a poner la variable b, coordenada x, qué sé yo, que sea b.x, se dan cuenta, b la variable grande, punto y la variable donde realmente se va a guardar el dato, 25. El orden que se pongan los datos no importa, por si acaso, no tiene que ser primero la primera variable, ¿no? Porque uno ni sabe en qué orden están puestas las variables. X25, Y la fila, qué sé yo, se me ocurre la fila 10, y su imagen del objeto B va a ser, a ver, la robita, este dibujito. Y en C, igual voy a hacer otra variable. La variable C va a estar en las coordenadas, a ver, X a la mitad de la pantalla, 30, Y, ¿qué estoy haciendo? C punto Y, ahí va a estar en la fila 1, y el dibujito que le voy a asociar, la imagen que le quiero asociar a C, le vamos a poner, a ver, ¿qué se me ocurre? Este bichito, un carácter. Las coordenadas y el carácter. Y aquí en el programa, simplemente, y aquí tiene la belleza, puedo copiar todo este código, porque ahora esta línea dibujaba en las coordenadas del objeto A su propio dibujito. Ahora esto es lo mismo, pero con B. Las tres cosas. Y esto es lo mismo, pero con C.
el y de C, la coordenada X del objeto C, la coordenada Y del objeto C y la imagen del objeto C. Estoy manejando 3 objetos y cada objeto tiene 3 registros en realidad, ¿no? Cada registro tiene sus propios datos, como ven, en diferentes lugares. Pero ahora lo vamos a hacer más interesante todavía. Fíjense, ¿qué ventaja me da que cada variable tenga sus propios datos? Es una variable que contiene datos. A contiene las coordenadas y un dibujito. Las coordenadas donde va a aparecer el asterisco. La variable B contiene las coordenadas donde va a aparecer un símbolo de arroba. Y la variable C son las coordenadas de pantalla donde va a estar el símbolo de dólar. A, B, C son 3 variables y contienen 3 datos que están relacionados, ¿no? La coordenada y el dibujito. Y con esto los mostramos. Pero ahora vamos a hacer algo interesante, vamos a hacer como que se mueven esas cosas. Entonces, aquí, y un contador, ese contador que vaya desde 1 hasta 20, digamos. Vamos a hacer que se muevan todos esos dibujitos. ¿Cómo logramos que se muevan? El truco del movimiento es fácil. Primero hay que borrarlo, cambiar de posición y volverlo a mostrar. Entonces, esto es lo que hicimos para... A ver, voy a hacer que se mueva un objeto solamente, el objeto A. Ya, vamos a hacer que se mueva solo el objeto A. Entonces, primero lo vamos a borrar. El truco es fácil. Solo hay que volver a poner el lápiz en la misma parte de la pantalla, donde está, pero en lugar de dibujar eso, pintamos un espacio en blanco. O sea, si había algún dibujito antes, lo borra. Ahora que ya lo borró, vamos a cambiar el valor de la coordenada X. Se va a mover en horizontal esto. Un paso a la derecha, más 1. Fíjense que está cambiando la coordenada en X, ¿no es cierto? Y si es más, va a moverse a la derecha. Ahora que ya cambió, lo dibujamos en la nueva posición. Si le hacemos un seguimiento a esto, a la vuelta, va a borrar donde estaba antes colocado el dibujito ese, lo va a borrar, va a cambiar de posición y lo va a volver a dibujar de nuevo. Lo va a borrar, cambia de posición, lo dibuja de nuevo y así sucesivamente. Eso es lo que va a la sensación de movimiento. Pero, para que ese movimiento sea completo, esto solamente lo vuelvo a repintar de nuevo a los otros, pero para que haya una sensación de movimiento vamos a aplicar un delay de unos 300. Solo el objeto A se está moviendo. ¿Mm? $20 posiciones se está moviendo, nada más. Terminó de moverse los 20 pasos y se acabó. Ahora, pero tengo 3 objetos en la pantalla y quisiera que los 3 se muevan y cada uno de manera independiente. Entonces, manejar tanto datos, la coordenada de la estrellita, la coordenada de la otra cosita, la coordenada del no sé qué cositos, es complicado manejarlo en variables independientes. Pero si los tengo todos los datos metidos en una sola variable, ya se pone fácil. Así como logré hacer que se mueva, en este caso el objeto A, también puedo hacer de la misma manera que se mueva el objeto B. ¿Es cierto? Hago lo mismo. De hecho, esto del copy-paste ayuda, pero sin que me olvide de quién estoy hablando. Ahorita es el objeto B, que se va a borrar, ¿no es cierto? Luego de borrar, cambiamos las coordenadas. En este caso, B.X
A X vamos a hacer que se mueva, X está en 25, vamos a hacer que se mueva al revés. Quiere decir que el objeto, la coordenada X del objeto B, en vez de dar un paso a la derecha, va a dar un paso a la izquierda. Y luego se pinta. En vez de avanzar a la derecha, vamos a hacer que se mueva hacia la izquierda. Borra, cambia de posición, se pinta de nuevo. Aquí en Hollywood, el truco del movimiento es este. Borrar, cambiar la posición y pintar de nuevo. Ese es el truco, aquí en Hollywood. Ya tenemos dos que se están moviendo al mismo tiempo. Uno para allá y el otro para el otro lado. Cada objeto lo estamos controlando de modo independiente, ¿no es cierto? Y la idea del registro es que los datos estén guardados en una sola variable. Ahora vamos a hacer que se mueva también el objeto 3. Y una vez todas estas dos líneas, borrar, cambiar. ¿Se acuerdan? Esto aprendimos en series, ¿no es cierto? Borrar es como inicializar. Esta es la regla la regla de variación. Esto es lo que este es el objeto C. Se borra el objeto C, pero esta vez de C no quiero cambiar su coordenada Y, su coordenada X, sino más bien su coordenada Y, la otra. -1 es para arriba y +1 es para abajo. Como ya está arriba, de arriba para abajo que vaya este, ¿no? Este va a ir de arriba para abajo. Listo, borrar, cambiar, dibujar. ¿Mm? Uno va de arriba para abajo, otro va para allá, el otro va de acá para allá, qué sé yo. Y bien, entonces, como han podido ver, la idea de los registros es contener varios datos relacionados y me permite tener el mejor control de esa forma. Con cada uno puedo hacer algo distinto y digamos que en paralelo o al mismo tiempo controlarlo. Y no me olvido, ¿no? Como veo aquí, claro, puedo equivocarme, ¿no? Pero la idea aquí ya me queda más clara. A ver, esto borro el objeto A, cambio de lugar y lo vuelvo a repintar de nuevo al objeto A. Lo mismo hago con B, borrar, cambiar de posición, repintar, borrar, cambiar de posición, repintar. Quiero que se mueva a la derecha, quiero que se mueva hacia el lado izquierdo, quiero que se mueva para abajo. Recuerden que en coordenadas de pantalla, positivo va para abajo y negativo va para arriba, que esa es la diferencia con las coordenadas cartesianas, ¿no es cierto? Y ya, pues, ¿no? Ya. Ahora puedo hacer que se mueva en cualquier dirección, incluso hasta puedo controlar con el teclado, eso ya aprendimos también, ¿no? Solo que eso era, controlar el teclado era en Delphi. Estamos en Delphi, solo que no está en el modo gráfico, está en el modo texto. Esto para probarlo ustedes lo pueden copiar tal cual, exceptuando esta partecita, ¿no? Que esta partecita y esta partecita hay que borrarlo y ya todo lo demás corre tranquilamente en Pascal en nivel. De hecho, lo voy a hacer ahorita. El programa no.
Voy a copiar desde acá. Todito eso hasta el final. Control C. Me voy a ir a donde lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Cerramos esta cosa. Crear un archivo. Tengo una carpeta Pascal. Voy a crear una carpeta para Z4. Ya está. Y aquí voy a crear el demo registro. Ya está. Lo único que tengo que hacer es borrar todito estas cosas de aquí. Y ahí le doy pegar. Pegar, listo. Todo el código desde el type para abajo, ¿no? Porque de aquí para arriba es donde están las diferencias. Este solo usa el CRT nada más, no el sysutils. Y este, a ver, compilar. Fíjense, compilación exitosa, no tenía por qué fallar. Run. Y ahí está. Este se iba para allá, este de aquí para allá y el otro de arriba para abajo. Funciona de manera similar. Este es Pascal NID. Será Pascal NID. Y bueno, este es el tema de hoy. Estamos aprendiendo acerca de cómo encapsular varios datos dentro de una sola variable. El objetivo es tener eso, ¿no? La variable A me maneja los 3 datos y me permite recordar cada cosa con su dato. O sea, aquí está cambiando la variable X del objeto A. Aquí estoy cambiando la variable X de otro objeto llamado B. Esto es como decir, la mochila de Juan, la de María, son mochilas diferentes, pero siguen siendo mochilas, digamos, ¿no? De personas diferentes. Entonces, A tiene una X, B también tiene X y C también tiene X. Todos tienen algo con el mismo nombre. Es como decir, su casa tiene una puerta, ¿no? La mía también, la de su vecino también. Y no se llama otra cosa, se llama puerta, pero cambian. De una casa a la otra casa es la puerta de la casa A, la puerta de la casa B, la puerta de la casa C. Todos tienen puerta. Y eso me permite no estar, porque si esto lo manejara en variables sueltas, tendría que ser yo X1, X2, X3, X4, X5, Y1, Y2, y después me enredo. Si no le pongo, si no hago alguna manera de juntarlos, ¿sí? X1 y Y1 sería la coordenada X, la coordenada Y de un objeto, digamos. Que sería X1, Y1, imagen 1. X2, Y2, imagen 2. Muy complicado eso. Mejor meter los 3 datos en una sola variable. Y para acceder es fácil, todos tienen los mismos nombres. Las variables no, pero las variables que están dentro de la otra variable, esas sí tienen los mismos nombres. No sé si se ha entendido, pero la idea es aprender un poquito más. Hoy estamos aprendiendo acerca de registros y el viernes, antes de ir a la nueva marcha, aprenderemos acerca de otro tipo de variable. Este es un tipo de dato. Podemos, y aquí era un número natural y 2 cadenas. Podría haber sido un número natural, una cadena, un booleano, qué sé yo, ¿no? Como necesiten, ¿no? Y vean que primero aquí, por ejemplo, guardaba solo 2 datos, pero después se me ocurrió, para hacerlo más interesante, que el dibujito de cada cosa sea diferente también, ¿no? Entonces, podemos hacer estas cosas así. Variables que contienen variables. Ahora, aquí esto está limitado, es decir, tiene 2 variables,
o puedo aumentarle, pero no en tiempo de ejecución. Tengo que volver a programar para aumentarle más variables. Entonces, el viernes vamos a ver cómo puedo manejar varios datos, cómo puedo manejar muchos datos, hartos datos, en una sola variable. Aquí estamos manejando 3 datos en una variable, 4, 5, qué sé yo. Pero el viernes vamos a ver cómo puedo meter 20 datos en una sola variable, y que en esa misma variable, así como le meto 20, le puedo meter 25, 27, es decir, variables que puedan contener muchos datos, pero que sea a la vez flexible, o sea, que le pueda seguir aumentando o que le pueda ir disminuyendo. Pero eso será para el viernes. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no les quedó claro? Mientras tanto, aquí en el chat se los paso el código. Todo menos el program y las primeras 2 líneas, menos eso. Como yo lo tengo aquí en la memoria, ahí está. Todo el código desde el type, para que ustedes lo puedan probar ahí en su teléfono, en su computadora, lo que tengan a la mano. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya les he mostrado también ahorita de que funciona en Delphi y también funciona en Pascal, en Android. En Android y en Windows, las dos cosas. Bueno, si se ha entendido, entonces, bien, quedamos aquí por ahora, la seguimos el viernes, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo cositas. Esto no es parte de la materia, pero yo creo que les va a servir por lo menos para su proyecto, les va a servir de mucha ayuda el poder manejar varios datos dentro de una sola variable. Bueno, no solo para el proyecto, en realidad, como le dije, esto me lo saqué porque he visto que están patinando en programación 1 porque quieren hacer cosas y no saben el concepto de un récord. Y luego esto avanza todavía, ¿no? Es lo que viene en programación 1, ¿no? Aparte de empaquetar en una sola bolsa varias variables, a esto le aumentamos procesos y funciones y ya no se llama récord, ya se llama clase. Pero eso ya es otro tema. Bien, chicos, quedamos aquí entonces, nos vemos el viernes. Vaya bien, practiquen. Chao, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos.